Ama y bendice al dador alegre, si lo bendice. Dios ama y bendice al dador alegre, si lo bendice. La Biblia lo dice así. Amén. 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 Cuidado, hermana Julieta, no vaya a golpear atrás. Gloria, se puede tomar asiento, mis amados hermanos. Pues tengo aquí unas hojas que quisiera repartir. No sé si nos alcance para todos. Sí, hermana, ayúdeme. Primero de una por pareja y si nos sobran ya entonces está a quien le haga falta. Para nosotros. A eso está, ya vio. Gloria a Dios. Hermano Héctor. La hermana Socorro. Gloria sea al Señor. Una nuestra hermana Mari también, nuestra hermana Julieta. Gracias. Nuestra hermana no lo necesita, pero nuestra hermana Mari, de nuestra hermana Juana, de un hermano Oscar también, a nuestro pastor ahí atrás. Y ya si sobraron, ya no. Entonces, hermana Julieta, deme para darle al pastor. Sí, désela al pastor, por favor. Sí, gloria sea al Señor. El amor de Cristo, hermano. ¿Verdad? Así que es lo que queremos compartir en esta hermosa noche. Así que vamos a entrar, ahora sí que como en calor, como se dice. Pero antes de entrar, yo quisiera que así como está sentado, abra su Biblia. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el principio de todas las cosas, que es el libro de Génesis. Génesis quiere decir precisamente principio. Y vamos a abrirlo en el capítulo 2. Gloria sea al Señor. ¿Cuál libro, hermanito? Capítulo 2. Sí, pero ¿de qué? Génesis, perdón. capítulo 2. Estaba buscando yo la Biblia. Y vamos a leer el versículo 18 en adelante hasta el 25. Amén, gloria a Dios. Génesis capítulo 2, verso 18. Ayúdame, mira, dale el 2, del 18 al 25 para que lo lean. Enseñan hasta abajo, abajo a la derecha está el 18 hasta el 25. Y cuando usted lo encuentre, me indica con un fuerte amén. Amén. Gloria sea al Señor. Así que la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra de toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trájolas a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombres a todas bestias y aves de los cielos y a todo animal del campo. Mas para Adán no hay ayuda que estuviese idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegará a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Amén, gloria a Pueden Dios. tomar asiento. Gloria sea al Señor. Amén, Sí, amén. quédate con ella para que le ayudes a encontrar las escrituras conforme la vamos a ir compartiendo. Gloria a Dios. Espero que usted tenga las hojitas que tratamos de dar un pequeño forma de que usted pueda llevarse algo, que usted pueda estudiar en su casa después. El matrimonio, casamiento, fue instituido precisamente en el jardín del Edén. Amén. Dios hizo al hombre. Y luego tomó una de sus costillas e hizo a su mujer para Adán.
Después declaró, ¿quién declaró? Dios mismo declaró: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, Amén. y se llegarán a su mujer, y serán una sola carne. carne. Así que ya no son dos, sino una sola. Carne. Y este asunto también fue tratado por nuestro Señor Jesucristo. Precisamente en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 5 y 6. Bueno, se lo voy a leer desde el principio, desde el verso 1, para que vayamos entrando y empecemos a abrir un poquito el calor. Porque queremos hablar queremos hablar una sola cosa, que es lo que la Biblia enseña. Pero hay dos interpretaciones que se le ha dado al matrimonio. Una, la interpretación bíblica, y la otra, que es la interpretación secular. La interpretación secular es como el mundo mira el matrimonio. Hoy en día es muy fácil cambiarse de matrimonio como cambiarse calcetines. Otros ya ni a los calcetines llegan, simplemente dicen: no, es mi esposo y mi esposa. Y es una situación donde no le dan el valor al matrimonio. Y hoy en día el mundo moderno incluso se ha atrevido todavía aún corromper más el matrimonio, declarando el matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer. Sí. En algunos países están los hombres con los animales. En fin, es una corrupción del pecado que ha corrompido lo que Dios instituyó. Amén. Y esto quiero que quedemos muy claro, que lo que Dios ha constituido, lo ha constituido sagrado para nuestro bienestar. Amén. Recuerde que ¿quién vio a Adán solo? Dios lo miró solo. Lo acabamos de leer. Sí, Dios. Dios lo miró solo y miró que no tenía ayuda. Sí. Y Dios tomó la iniciativa de formar a la mujer. Amén. Amén. Y Dios le presentó a la mujer a Adán. Sí, amén. Y Dios los casó. Amén. O sea, lo que Dios ha hecho ha sido para el bienestar de la humanidad. Amén. Mas sin embargo, el pecado, el origen del pecado, trae corrupción, sí, trae maldad, trae enemistad con Dios. Y esa es la forma más concreta de poder describir el pecado. Todo lo que es enemistad contra Dios prácticamente es pecado. Amén. Pero vamos a ver esta misma cuestión. Se presentó con nuestro Señor Jesucristo, precisamente concerniente al matrimonio. Porque hoy en día las situaciones son complicadas. Hay personas que dejan sus países, dejan sus esposas, vienen acá, se vuelven a casar. Otros se van a otro estado, se vuelven a casar. Otros se regresan a su país, se vuelven a casar. Así, sí. Es una situación deteriorable, sí, de lo que es el matrimonio. Sí, amén, y amén. El matrimonio lo que encierra al final de cuentas es la unión familiar. Amén. Es el núcleo de todas las cosas. Amén. Y es por eso que es tan importante este tema, porque este tema se le fue presentado a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer lo que dice la Biblia, Mateo 19, verso 1. A ver quién me ayuda, hermano Héctor, a ver. Hermano Carlos, ¿puede leer? A ver. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y dijo, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos, una sola carne. Hasta ahí. ¿Me puedes ayudar en el verso 1? Mateo 19, verso 1. A ver. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Sigue leyendo. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa, por cualquier causa? Fíjese bien hasta ahí. Fíjese la pregunta cautelosa. Dice que se le acercaron, ¿quiénes? Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿O quiénes son? Porque hasta el día de hoy existen. Es la secta que se encarga de interpretar las escrituras dentro del judaísmo. Así que cuando llegaron a Jesús, llegaron con una pregunta cautelosa, filosa, una pregunta con trampas, una pregunta tramposa. Sí.
Porque dice que llegaron tentándole, Sí. y preguntándole que si es permitible al hombre divorciarse de la mujer. Esa es la pregunta muy, muy simple. Y cuando hablamos de divorciar, hay infinidad de razones para poder decir sí o no. Pero las razones queremos ver a la luz de la Biblia, qué es lo que la Biblia nos dice. Amén. Dice el verso 4. Y él respondiendo le dijo, y Jesús respondiendo a la pregunta, ¿no habéis leído que el que los hizo, ¿al qué? ¿Al final? Al principio. Al principio, varón y hembra los hizo, macho y hembra los hizo, hombre y mujer. Fíjese bien, Jesucristo, entendiendo siempre la malicia del hombre, Jesucristo fue muy claro y contundente en la respuesta. Los llevó inmediatamente al principio. Amén. Es decir, en el momento lo que Dios constituyó, lo que Dios estableció, lo que ya fue demandado de parte de Dios. Gloria a Dios. Amén. Les dice, en el principio, dice, no habéis leído lo que hizo en el principio, macho y hembra los hizo. Y dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Amén. Y les contesta con la misma pregunta, ¿qué no habéis leído? Ustedes que son los estudiosos de las escrituras, ustedes que se la pasan todo el tiempo exhortando al pueblo, dice, ¿qué no sabes? La intención de Dios desde el principio. Dice el verso 6, así que no son ya más dos, sino que cada quien por su lado. No, una carne. Dice, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, No lo aparte el hombre. sí lo puede separar el hombre. ¿Qué No, dice? No lo aparte. Lea lo que dice la Biblia. Sí. Por eso leamos su verso. ¿Qué dice tu Biblia? En el verso 6. No lo aparte, dice, así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Ah, fíjese bien la declaración de Jesús, siendo contundente en su respuesta. Lo que Dios ya estableció, el hombre no tiene autoridad Amén. de apartar. Amén. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora vamos a explorar mucho más a fondo, porque esto fue elaborándose y esto se convirtió en un momento un poquito caluroso, digamos, Sí. esta pregunta. Pero antes de seguir leyendo, volvamos a la hoja, en el segundo párrafo. Dice, cuando la ceremonia es oficiada por la debida autoridad y el hombre y la mujer aceptan los votos conyugales, ellos vienen a ser marido y mujer. Ya no son más dos, sino una carne. Algunas veces escuchamos a la gente comentar concerniente a alguna pareja cuyo matrimonio fracasó. Si fue Dios quien en realidad los unió, ellos creen que si hubiera sido Dios quien les unió, su matrimonio hubiera sido un éxito. No obstante, cuando una pareja es unida en matrimonio legalmente, Dios reconoce tal acto y aún cuando este matrimonio fracase, ellos son y continuarán siendo una carne mientras vivan. Amén. Vamos a amén. ver lo que dice la Biblia Sí, respecto sí, a eso. sí, cierto. Porque esto es muy importante, que a veces, bueno, yo no sé qué es lo que usted ha pensado, pero se ha dado muchos entendimientos. Mucha gente cree que si no te casaste delante de la iglesia, aunque te hayas casado delante del juez, dice, yo no estoy casado. Pero recuerde que el matrimonio viene siendo legal a través de la debida autoridad. Por eso que mucha gente ignora esta parte, dice, no, si yo no estoy casado en la iglesia, ella no es mi mujer. Pero delante de la ley dice, ¿cómo no? Y además ya te va a quitar todo lo que tengas. Cada penny que tenga tienes que darle la mitad, ¿verdad? Porque es la debida autoridad cual reconoce al matrimonio. Y es por eso que en esta parte es muy importante. Vamos a entrar más adelante, porque vamos a ver el punto bíblico que incluso Dios reconoce la autoridad terrenal para poder reconocer el matrimonio. Amén. Así que cuando pasamos al matrimonio, con los que se han casado, a veces se leen los votos uno al otro, tiene el ministro o el juez, y a veces dice, de verdad, aceptas a fulano de tal como tu esposo en las buenas y en las malas. Dice, sí, tú la aceptas a ella, gorda, flaca, chaparra, sí, ¿verdad? Dice, ok, dice, este matrimonio, dice, jamás se pondrá en olvido.
Dice, hasta que la muerte los separe. Ajá. Y pasan las semanas, pasan los meses o algunos los años y ya la persona ya murió para él en el corazón y ya se quieren divorciar. Ujú. Y se les olvida lo que habían dado Sí. un voto público diciendo, sí acepto. Y así que vamos a ver más a fondo lo que la escritura nos va a ir relatando en esta parte. ¿Quién me busca Romanos capítulo 7, verso 2 y 3? Amén. 2, 3. Porque la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque la mujer que está sujeta a su marido, mientras el marido vive, este está obligado a la ley, más muerto el marido libre de la ley del marido. Siga leyendo. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fueres de otro varón, mas si su marido muriere es libre de la ley de tal manera que no será adúltera su muerte de otro marido. ¿Está bien, hermano? Hasta ahí. Hasta ahí. Quiere decir de que así que vamos a ver el punto bíblico. Dice que los dos serán una sola carne. Y vamos a ver específicamente lo que habló aquí el apóstol Pablo una vez más. Dice, porque la mujer que está sujeta ¿a quién? Su marido. A su marido, es decir, al esposo. Mientras el marido vive, ¿ella qué está? Dice, está sujeta a la ley del marido. Quiere decir que, aunque ella diga, ¿sabe qué? Yo ya no me gusta estar contigo. Yo me voy, tú por tu lado. Y él dice, me voy, yo por mi lado. Y ella dice, no, ahorita me encuentro otro que esté más chaparro que aquel para que yo me lo pueda moquetear. Porque el otro dice que sí le daba duro, dice, este no me las va a hacer. Dice aquí el apóstol Pablo, dice, porque la mujer que está sujeta al marido mientras el marido vive, está obligada a la ley, mas muerto el marido es libre de la ley. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muriere es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Amén, amén. Aquí está hablando claramente que si este matrimonio se rompe por X razón y ella se vuelve a casar, dice que ella será llamada ahora adúltera. Mientras obviamente, ¿verdad? No esté ya en el panteón. Mientras él siga con vida, ella no puede casarse, porque si se casa, dice aquí el apóstol Pablo, será llamada ¿qué? Adúltera. Lo mismo él, si se encuentra otra, porque aquí ya está flaca y esta estaba gorda, y de la misma forma, dice, él va a ser un adúltero. Sí. ¿Por qué? Porque este matrimonio ningún hombre lo puede violar. Amén. Dios dio la aprobación en el momento que ellos se casaron. Sí. Dios reconoce ese acto. Sí. Estamos hablando de lo que dice la Biblia. Amén. Yo sé que usted va a decir, no, pero que las cosas viejas pasaron, aquí todas hechas nuevas. Póngase a pensar, todos los hijos que tuvo con ellos se deshacen, porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Siguen siendo tus hijos. Y el chavo su porno se aleja, te va a seguir buscando. Esto es lo que dice la Biblia. Sí. Así que quiero que entendamos esta parte bien clara. Sigamos leyendo. Vamos a ver quién me busca. 1 Corintios 7, 10 y 11. Amén. Incluso está en su hoja para que le ayude más rápido. 10 y 11, ¿verdad, hermano? Sí. Ok. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas a los que están juntos en matrimonio, denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. del marido. Y Y si si se se apartare. apartaré, que se quede sin casar o reconcíliese
con su marido y que el marido no despida a su mujer. Fíjense bien, y este es el mismo autor de Romanos. Sí. Ahora el mismo autor del libro de Romanos es el mismo autor que está hablando a la iglesia de Dios en Corintios. Y vuelve a ser claro y contundente con esta doctrina, esta enseñanza. Mas los que están juntos en matrimonio, no unión libre, juntos en matrimonio, dice que denuncio, no yo en otra palabra, esta no es doctrina mía, no es una enseñanza que porque a Pablo le gustó enseñar esta parte. No, dice denuncio no yo, dice sino el Señor. Que la mujer que se aparte del marido, si se apartara se quede, ¿qué? Que no se aparte. Que se quede sin casar, dice. Sí. Vea bien. Importante que lea bien la escritura. Sin casar. O reconcíliese con su No. marido. Si su Biblia dice diferente, dígame qué versión tiene. Porque ahorita vamos a arreglar esa versión, Sí. bíblicamente hablando. Otra vez, vuelvo a leerlo. Sí. Mas los que están juntos en matrimonio, denuncio no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. Y si se apartare, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido, o búsquese otro. No. Reconcíliese con su. Pero es que este otro me trata bien. Es que este otro me lleva al McDonald's, el otro nomás puro Jack in the Box. Fíjense bien, está diciendo. Estamos hablando del punto bíblico. Sí. Y cuando hablamos del punto bíblico, no se enoje conmigo, no me tenga odio, no me desprecie, que yo no escribí la Biblia. Amén. Simplemente estamos viendo lo que la Biblia dice. Sí. Sí. Usted tiene un problema en esto, usted órele al Señor, dígale, Señor, me has dado donde me duele y yo necesito arreglar esto, Señor. Sí. El Señor es misericordioso, Sí, va a amén. tratar con Es usted. cierto. Sí, amén. Amén. Hay cosas que solo el Señor va a tratar con usted, Sí. que yo no puedo tratar. Es como la persona que es pecador. Yo le puedo decir lo que la Biblia dice que es pecado, pero es entre él y Dios el que tiene que buscar el arrepentimiento, porque Dios es el que perdona. Amén. Por más que me traiga galletita, me traiga chocolatito, es Dios el que tiene que decirle, Señor, me arrepiento, perdóname, Señor Jesucristo, te acepto como mi Salvador, entra a mi corazón. Ajá. Y es la forma que va a perder. O sea, es una situación Sí. individual. Sí. Esta situación es igual. Es una situación donde la persona tiene que buscar directamente con Dios para poder salir de esa situación. Sí, amén. Así que todos estos versículos demuestran que cuando dos personas del sexo opuesto se casan, es para toda la vida. Amén. Por lo tanto, ellos deberán tomar el asunto del matrimonio con mucha seriedad. Por eso que es importante saber qué hacemos. Yo sé que a veces decimos, sí, pero es que si hubiera sabido cómo era él, nunca me caso. Por eso fíjate bien. Pero hay gente que Qué orazo. se desespera por no esperar y fijarse bien. Y no más eso. Hay personas que incluso viendo las situaciones. Como ella es casada. Pero yo no. ¿Qué pasa ahí? Bueno, a lo que acabamos de leer, ¿No de mi demonio o qué? yo no. La hermana dice que lo dejó su marido y que ya su niña tiene 23 Ella se casó de años, blanco. ¿verdad? Yo me casé de blanco en México y el civil también. Sí, puede casarse de blanco, de amarillo, De amarillo. color que usted quiera, pero en el momento que usted constituyó ese matrimonio delante de Dios, un matrimonio que Dios reconoce. ¿Me entiende? Y eso es lo hermoso de Dios, que Dios nos acepta tal y como somos para poder trabajar en nosotros y cambiarnos. Esa es la forma que Dios trabaja. Por eso la Biblia dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino por lo que ya estaba puesto o compuesto, sino lo que está destruido para poderlo Él rehacer las cosas nuevas dentro de Él y caminemos rectamente de Él. Ahora, ¿su esposo todavía vive? Oh, sí, dicen que está aquí, pero no se ve bien. No, pero le dejó ya que dejó una niña. Tenía un año ella cuando me dejó. La niña. Sí, lamentablemente pueden pasar toda una vida, pero si Sí, mientras Él siga vivo, la Biblia no cambia. Y eso es lo que la Biblia ¿Pero enseña. qué pasa conmigo así como estoy? Así. Estamos así. Pues, ¿están casados o no están No, casados? estamos ¿Todavía peor? No, es lo mismo, mira. Ahorita vamos a ver más adelante. Sí, ok, está bien. La persona que está casada, en el momento que se junta a vivir con otro, se casa con otro, siempre será llamado adúltera o adúltero. La persona que nunca ha sido casada y se junta o se casa con otra persona que ya ha sido casada, esa persona entra en el estado de fornicación. Amén. Y ahorita vamos a ver bíblicamente también esa parte, lo que la Biblia enseña. Y es por eso que Jesucristo dijo
que la única excepción del divorcio era por causa de fornicación. Cuando una persona que era soltera, que nunca había sido casada, se casa con una persona que todavía el marido vive, esta es la única excepción que se permite el divorcio para que pueda casarse y ella deje de estar en adulterio o él en adulterio y pueda arreglar ese matrimonio. Pero estas son las cosas donde necesitamos nosotros buscar a Dios, que Sí, sea claro. Dios el que tome control. Porque dice ella una cosa muy importante, yo no sé si él vive o no vive, y como no sabe, yo tampoco sé, y como no sabe ella ni yo no le puedo decir, usted ya es adúltera, tendríamos que averiguar dónde está, si sigue vivo, ya falleció, si no se encuentra y no hay forma de saber nada de él, pues bueno, entonces es un caso donde se presenta, pues la persona entonces probablemente ni está viva. Pero el problema es que cuando a veces hasta sabemos y son hasta vecinos, y son las situaciones un poquito más complicadas, pero son las cosas que Dios va a ir enseñándonos a que nosotros comprendamos la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dijo esto, dijo él, yo no supiera que esto es pecado, dice, a menos que la ley me dijera que esto es pecado. Así que son las cosas que usted y yo estamos aprendiendo. Muchas de estas cosas no las sabíamos, al menos que la Biblia nos empieza a declarar lo que la Biblia dice, lo que es la voluntad de Dios. Así que el plan original de Dios, como acabamos de leerlo, siempre es la unión familiar. La mente infinita de Dios no es que el matrimonio sea de corto, sino es para toda una vida. Amén. Y ese es el problema, cuando estamos fuera de Cristo, pues no hay temor de Dios. Y como no hay temor de Dios, pues hacemos cosas incoherentes. Es más, si a veces conociendo a Dios, viniendo a la iglesia, todavía hacemos cosas que no se deberían de hacer. Sí. ¿Cuánto más una persona que no tiene el temor de Dios? Es por eso que hay mucho sufrimiento de violencia doméstica, porque es una persona que no conoce a Dios. Una persona que golpea al esposo o a la esposa, es una persona que no es salva. Aunque venga a la iglesia, aunque se haya bautizado, aunque no es salva. Amén. Y esas son las situaciones. Son situaciones complicadas, pero que el Señor quiere trabajar en el corazón, quiere cambiar, quiere moldar. Recuerde que la voluntad de Dios dice que nadie se pierda. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos nosotros comprender. Cuando Pablo comparó el matrimonio con Cristo y la iglesia, ¿quién me ayuda a buscar Efesios capítulo 5, versículo 25, 28 y 29? Está ahí en su papel para los que no tienen Biblia. 29, ¿verdad? Ajá, 25, luego el 28 y luego el 29. Habla fuerte, no tengas miedo. Verso 25. 5, 25. No, ajá. Donde dice marido. No tengas miedo. No lee como puede. Está bien, no te preocupes, yo lo leo. No te preocupes. Dice maridos, es decir, esposos. Yo si viera, ¿no? Amar, dice, a vuestras mujeres, es decir, ama a tu esposa. Así como Cristo amó a la iglesia Aleluya, amén. y se entregó a sí mismo por ella. Y asimismo los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala como también Cristo a la iglesia. Y este es el plan perfecto de Dios en el matrimonio de nosotros, que debería de ser. De que nosotros pudiéramos comprender que la esposa es una sola carne. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando tienen hambre, le dan de puñetazos a su estómago. Cuando tienen hambre, se empiezan a cachetear la boca. Sobamos el estómago. decimos, Al contrario, El estómago. buscan cómo darle de comer. Cuando tiene sueño, ¿cuántos de ustedes se acuesta ahí en el agua? ¿No? Busca dónde acomodarse, pero cuida su carne. Así es con la esposa, dice. Si supieran y entendieran que los dos son una sola carne, la iba a cuidar, la iba a procurar. Aunque se ponga gorda, chocante, todo lo que sea. Como yo estoy gordo, pero igual cuido mi cuerpo. Sí. Cuando algo me duele, voy y busco cómo curarlo. Así sea con la esposa. O sea, esa es la mente infinita de Dios que quería, o quiere más bien dicho, en todo matrimonio. Que haya una paz, una unidad, para que Él pueda reinar en el corazón. Sí. Porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala
como también Cristo a la iglesia. También notemos que instruyó a las mujeres para que se sometieran a sus maridos. Verso 22 y verso 25. A ver, ¿qué dice el verso 22, hermana Julieta? Dice, las casadas estén... Ay, Señor, ayúdame. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el otro... Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Mire, Y se fíjese, hasta ahí entregó tantito. a sí mismo. Y este es el plan divino de la mente infinita de Dios. Que incluso hay un orden en el matrimonio. El orden de Dios de que el hombre es la cabeza. Y yo sé que a veces es un reto para la mujer. Porque hay esposos muy pasmados, muy indecisos, muy lentos. Vamos para acá, sí, ¿no? Y la mujer se desespera y toma la decisión y lo va regalando, lo está trayendo y lo quiere meter a la fuerza todo. Le busca el trabajo, le busca dónde vivir, le busca todo. Pero el orden bíblico, incluso la mujer tiene que aprender a respetar y someterse al esposo. Sí, amén. Como el esposo tiene que aprender de que ella no es la que está encargada. Él tiene que aprender a tomar la responsabilidad como esposo de cuidarla, proveerle, llevarla al servicio de Dios y él ir por delante. O sea, esas son las cosas que Dios cambia. Dios no nomás transforma para decir, oh, ya soy cristiano, ven, siéntate y da la ofrenda, da el diezmo. No, tiene que haber un cambio total en todas las áreas. Amén. En todas las áreas. Amén, Nos amén. afecta nuestra vida personal como nuestra vida conyugal. Sí. Amén. Y eso es lo hermoso que hay en Dios. Pero a veces no alcanzamos a ver ese punto. A veces nos limitamos a lo que Dios quiere con nosotros. Me da tristeza, pero me tocó ver un asunto con una persona que la pobre mujer buscándole el trabajo a él, después que le consiguió el trabajo y todo, y ella asegurando, no, sí, él quiere trabajar, él va a trabajar. Le hablan para mandarlo a trabajar y él dice, yo no voy a trabajar. Dice, ni me interesa ese trabajo. Así que es importante que haya Cristo reinando en nuestros corazones. Porque Él es el que nos va a dar incluso el entendimiento. Mira, hermano, yo sé que es difícil cuando a veces decimos, es que cada cabeza es un mundo. Pero ese mundo que usted tiene y el mundo que tiene su esposa, los dos se convierten en un solo cuando buscan a Cristo juntamente. Amén. Porque entonces la armonía de Dios empieza a notar en el corazón. Después la intención de ambos es de servir. La intención de ambos es de cuidarse. Amén, La intención de amén. ambos es de hacer el bien. Y esa es la perfecta voluntad de Dios. Y si volvemos a Mateo, capítulo 19. Habíamos leído hasta el versículo 4, pensé que hasta el 6, donde dice, ya no son más dos, por lo tanto lo que Dios juntó no lo aparte el hombre. Vamos a ver el versículo 7, para que vayamos entendiendo, que incluso usted pueda entender de que Cristo estaba consciente de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Dícele, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarlas? O sea, diciendo, si la voluntad de Dios era desde el principio que el matrimonio no se separe, entonces ¿por qué Moisés, el hombre más grande que podemos tener, el profeta, el hombre que liberó al pueblo de Israel, el hombre que hablaba cara a cara con Dios, Sí. que dice la Biblia que hasta su rostro resplandecía, la gente no lo podía ni mirar? Ajá. Dice, ¿cómo él? Dice, entonces se atrevió a dar la carta de divorcio, a decir, está bien. Dice el verso 8, díceles, que contestando Jesús a esa pregunta, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Amén. Vuelvo a decir que Moisés tomó esta decisión, pero no era la voluntad de Dios. Porque vuelvo a recalcar, en el principio, o sea, la mente de Dios, la voluntad de Dios, no fue así. Y esto es importante porque a veces confundimos y decimos, pero es que en la otra iglesia me dijeron que mi matrimonio sí está bien. Es que en la otra iglesia me dijeron que puedo divorciarme y vuelvo a regresar con la otra. Es que en la otra iglesia me dijeron, dice aquí la escritura, mas en la mente, en el principio, no fue así. Dios no cambia, su palabra no cambia, su propósito no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros.
Y de nosotros depende aceptar o rechazar la voluntad de Dios. Dice el verso 9. Y yo os digo que cualquiera que repudiara a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la repudiada, adultera. Fíjese bien, aquí, esto es mucho antes de la enseñanza de Pablo. Jesucristo vuelve a declara esta palabra. Que si se divorcian, al menos que no sea por causa de fornicación. Vamos a ver qué es fornicación bíblica. La fornicación es el estado de una persona soltera casarse o juntarse con una persona que está casada. La persona que está casada mientras el marido vive o la esposa vive, nunca cometen adulterio, siempre cometen adulterio porque están alterando el estado secreto del cual ya fueron establecidos. Sí. Sagrado, mal dicho, no secreto, sagrado. Así que dice Jesús, si no es por causa de fornicación, dice, quien se case con la repudiada, dice, adultera. Así es. Así que ese es el estandarte bíblico que es descrito. Dícenle sus discípulos en el verso 10. Ajá. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Hasta ellos lo miraron, señores, esto está duro. Ajá. Está grueso. Sí. Está difícil, como diciendo, Señor, pero si tú la conocieras, Señor, cómo me trae y cómo me trata, ya no la puedo ni ver, no puedo ni llegar ni a la casa porque me recibe a sartenazos. O la encontré con otro, con el vecino. Y son situaciones complicadas, muy difíciles para nosotros poder entender, incluso perdonar una situación así. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo me imagino que humanamente, incluso para mí sería difícil perdonar una infidelidad. Pero es donde Dios tiene que operar en el corazón nuestro. Porque lo que para nosotros es difícil, Dios trabajaría en el corazón para nosotros poder perdonar y arreglar esa situación. Lucas 16, 18. Dice, cualquiera que repudia a su mujer, déjalo, hermana. Cualquiera que repudia a su mujer. No, la hermana Mario. Ah, ok. 16, 18. Sí. Ok. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Ajá. Y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Así que Jesucristo, incluso el escritor de Lucas, vuelve a hacer la misma referencia de esta doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que dice que cuando se divorcia, quien se case él con otra y ella con otro, dice, cualquiera de los dos entra en el estado y la condición de adulterio. Dice Marcos 10:12, y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, comete adulterio. Así que como podemos ver la enseñanza en Mateo, Marcos, Lucas, en Romanos y en Corintios, sigue siendo la misma. Es contundente. Y esto es ahora sí que la enseñanza bíblica. Incluso hay una referencia que podemos tocar muy importante, que es precisamente la de Juan el Bautista. Dice la Biblia que en los tiempos de Juan el Bautista, el rey que estaba en el trono en ese entonces era un hombre llamado Herodes. Y esa referencia usted la puede encontrar en Mateo 14, versos 3 y 4. Y es interesante este desarrollo porque esta enseñanza, esta doctrina, causó la muerte a Juan el Bautista. Sí, amén. Y esta es una enseñanza que a veces la gente le entra mucho coraje, mucho desprecio contra Dios, contra la iglesia, contra los pastores, cuando se enseña. La verdad, hermano. Porque no alcanzan a comprender esa parte. Y Juan el Bautista causó la muerte esta enseñanza. Porque dice Mateo
14, verso 3 y verso 4. ¿Qué dice? ¿Quién la tiene? Porque Herodes había prendido a Juan, es decir, lo había tomado preso. Y le había aprisionado, lo puso en la cárcel. Por causa de Herodias. ¿Quién era Herodias? Esta era mujer de Felipe, su hermano, es decir, era la mujer del hermano. Sí. En otra palabra, la cuñada. La cuñada, para que sí. entienda, pues. Sí, Era la cuñada. Y Juan le decía, sí. no te es lícito tenerla. Amén. Pero aquí ya se divorció. Yo soy el rey. Hasta yo firmé el divorcio. Por ahí, yo fui testigo. Juan el Bautista le decía, no te es lícito tenerla. Amén. Y eso causó que Juan el Bautista fuera decapitado. Sí. Fue cortado la cabeza por esta enseñanza. Herodia le tenía mucho coraje. ¿Sí? Y la Biblia también nos enseña en el libro de Gálatas 5:19. Es una de las escrituras donde habla las obras de la carne. Y a veces la gente dice, son los frutos de la carne. No, no, son obras de la carne. Los frutos son del Espíritu. Amén. Porque el Espíritu es depositado en nosotros. Sí. Es lo que tiene que brotar de nosotros, pues son frutos. Pero las obras es el acto natural que sale de nosotros por causa del pecado. Ajá. Dice Gálatas 5:19. ¿Quién lo tiene para que lo lea en voz alta? Palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y desoluciones. Hasta ahí. Fíjese bien, ¿eh? Y manifiestas son las obras de la carne. Es decir, el pecado es el que brota a que hagamos esas condiciones. El estado de adulterio, el estado de fornicación. Incluso dice el verso 21, continuando con las obras de la carne. Envidias, homicidio, borrachera, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino. Así que esta es una enseñanza bíblica que trae a nosotros conciencia de lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que arreglar en nuestras vidas. Y yo sé, hermanos, que es fácil hablar cuando uno está en esa condición. Yo sé que es fácil incluso condenar a una persona cuando no está uno viviendo esa condición. Pero es por eso que esta enseñanza y esta condición no viene a través de lo que yo pienso y yo creo, sino es a través de lo que la Biblia, lo que Dios piensa en su mente. Y es por eso que vino Jesucristo, para perdonarnos, para reconciliarnos, para borrar nuestros pecados y para establecer nuestras vidas en orden. Y es por eso que, mire, el que robaba ya no tiene que robar. Amén. Y le voy a poner un ejemplo muy fácil. Y espero que usted me pueda yo entender. Si yo le robo la ven al hermano Oscar, la robé, después, oh Señor, perdóname, sí, ya. Le pido, Señor, perdóname por lo que hice. Y sigo viniendo a la iglesia, y sigo viniendo con su ven manejando. ¿En qué condición estoy? Ya le pedí perdón a Dios. Ya derramé mis lágrimas. Yo sentí que Dios me perdonó, pero sigo manejando la ven del hermano. Además, hasta le pregunto si quiere raite. Como sé que ya no tiene carro, ahora le voy a preguntar si quiere raite. ¿Cómo está mi condición? Hay cargo de conciencia consigo mismo. Así que imagínense la condición cuando usted empieza a entender el aspecto bíblico. No solamente en el estado de matrimonio, adulterio y fornicación, sino en todas las cosas que constituyen pecado. Y usted no hace la restitución, no hace la regeneración que tiene que haber en su vida.
Mateo 5:32 dice, no, vamos a pasar en entender un poquito. Bueno, quiero ver si hay todavía pregunta de lo que es adulterio, pasado lo que ya hemos leído. Si todavía hay alguna pregunta en eso. ¿Entendemos todo? Diga, hermano. Una pregunta, y la persona que se casa nomás por la iglesia y no por lo civil, ¿cómo vive esa persona ante Dios? Aquí donde tenemos que tener cuidado en el aspecto legal. Y en algunos países las iglesias tienen la autoridad civil para casar, pero no en todos los lugares. Por ejemplo, en este país, aquí la iglesia no tiene la autoridad para casar. Tiene usted que ir a traer el registro de la corte, sacar su certificado, y si el ministro está registrado, él puede firmar en ese momento, funge como juez para autentificar la firma, pero el casamiento vino a través de la corte local, que se llama el city clerk, que le llama. Quiere decir entonces que la iglesia no tiene ninguna autoridad, aunque yo te case, aunque yo te diga marido y mujer, si nunca hubo ese registro civil, al salir de las puertas, el servicio civil no te reconoce, te sigue diciendo, sigues viviendo como que no te casaste. Porque hay unos pastores que dicen que el matrimonio primero lo hizo Dios y no el hombre. Entonces, con tan solo, porque conozco una pareja que está casado así, solamente el pastor lo casó, pero no hay ningún registro civil, no hay nada de papeleo, solamente tiene un diploma que está casado, pero por la iglesia nada más. Sí, pero debemos de entender de que el Dios que servimos es un Dios de orden. ¿Quién me busca Tito 3:1? Que alguien más me busque Primera de Pedro 2:13 hasta el 15. Queremos leer esas dos escrituras. Pedro 3:15 dijo. Sí, Tito 3:1. Y alguien más me busque Primera de Pedro 2:13 hasta el 15. Amén. ¿Tienes la de Tito? Venga. De Pedro. Primera Pedro No dijo. quiero Tito. ¿Tú tienes la de Tito? Primera Tito 3:1. Sí, Tito 3:1. Recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Así que si vemos aquí bíblicamente, Dios está reconociendo la autoridad terrenal. Así que como Dios reconoce la autoridad terrenal, es muy importante que usted también la reconozca y se someta. Porque lo que ese pastor le está diciendo lo que diga la ley, no importa. Mata a alguien y dile así a la policía. No me importa lo que tú digas. ¿A dónde vas a acabar? Pues en la cárcel. Que vas a estar llorando. Sí me importa, sí me importa. ¿Qué dice Primera de Pedro 2, del 13 al 15? 13. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro. Sed pues sujetos a toda ordenación inmunda, ordenación humana, por respeto a Dios, ya sea la ley como Al rey. como al rey, como a superiores, Sigue leyendo. y a los gobernadores como él, enviándolos para Venganza. para venganza de los malhechores y para loor de lo que hace el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Fíjese bien lo que usted acaba de leer. Cruz o Pedro, el hombre que cada rato andaba preso por predicar la palabra del Señor, está hablando, diciendo, reconozcamos y respetemos y sometámonos a las autoridades. Y en el verso 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Digo Primera de Pedro? Sí, capítulo 2, verso 13, capítulo 2, verso 13, 14 y 15. Así que, estableciendo esta parte, yo creo que con esto contesto su pregunta. Gloria al Señor. Así que, ¿queda todo claro lo que es adulterio?
Amén. Porque vamos a entrar un poquito a lo que es fornicación. Lo que no le dicen amén es que no han entendido. Fornicación. Porque recuerda que nuestro Señor Jesucristo expresó que la única forma de divorciarse, que es reconocida por Dios, dice que era a causa de fornicación. Y el diccionario secular, el diccionario no bíblico, define la fornicación como el acto sexual fuera del matrimonio. Es lo que el diccionario define. Ahora vamos a ver la definición bíblica a esta misma palabra. Incluso el diccionario del libro mundial, que esa es la edición, dice la definición también de fornicación. Dice que es el acto sexual entre dos personas que no son casadas. El diccionario bíblico del Nuevo Testamento de la editorial Viña, Vine, define la fornicación como la palabra hebrea porneia, que quiere decir que es el acto sexual ilícito que se dan en dos personas. Así que esa es la definición del diccionario. Pero ahora queremos ver un poquito ahora más a fondo lo que la Biblia nos dice concerniente a ese tema, porque ese tema es tan importante para que usted y yo podamos entender qué es lo que dijo Jesucristo cuando dijo que la única forma de reconocer el divorcio es a través de fornicación. Porque si usted toma la definición solamente del diccionario secular, de decir infidelidad, mucha gente dice, como ella me fue infiel o él me fue infiel, ya tengo la autoridad de Dios para divorciarme. Pero vamos a ver más a fondo, ya no la definición secular, sino bíblicamente, más a fondo, qué es lo que la Biblia nos dice y qué es lo que la Biblia nos enseña. La declaración, si no fuera por causa de fornicación, es a menudo usada como una excusa o permiso para volverse a casar, siendo que interpretan el término fornicación como infidelidad de parte de uno de los conyugales. Sin embargo, la Biblia no respalda esta interpretación. Las escrituras deben ser divididas correctamente. Y vamos a ver qué dice Judas, verso 7. Judas 1:7. ¿Qué dice, hermano? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Fíjese bien, aquí Judas hace referencia a la destrucción de Sodoma y Gomorra, en las que estas dos ciudades dice que había mucha fornicación, dice que habían fornicado. Y de esta forma causó el juicio divino de parte de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 10, verso 8. Primera de Corintios 10, 8. Amén. ¿Qué dice, hermano? Amén. Léelo, pues. Dice 10:8, 1 Corintios, no ni fornicarios, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Hasta ahí. Y esto está haciendo referencia a Números capítulo 25, cuando murieron todos esos 23,000 hombres,
dice la Biblia, porque habían fornicado. Así que como podemos ver bíblicamente, la fornicación es un pecado que trae el juicio divino de Dios. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo habla, dice que no fuera a causa de fornicación, está hablando de un pecado seriamente, no está hablando de algo liviano. Incluso en Primera de Corintios también capítulo 6 verso 18, ¿qué dice? Huid pues de la fornicación, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. Así que aquí vuelve el apóstol Pablo, empieza a hablar y nos vuelve a hablar fuertemente. Y dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo. Recuerden que los dos eran una sola carne, un solo cuerpo. Así que cualquier cosa que fuera fuera del cuerpo, dice, peca. Así que aunque no estaba casada, es un solo cuerpo en sí mismo. Y el momento que él hace fuera de su cuerpo, porque está tomando algo que no le pertenece, entra inmediatamente en el estado de fornicación. Incluso ahí en el mismo capítulo, en el verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. En otras palabras, Pablo entendía que esta es una situación complicada donde muchos dicen, pero es que no puede ser así. Pero es que, entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Entonces, ¿cómo es que Dios perdona? Entonces, ¿y mi sacrificio qué? Y el apóstol Pablo dice, no erréis, que todos los que están haciendo tales cosas no van a entrar al reino de los cielos. Y sé que este es un pecado bastante serio, pero queremos entrar un poquito más a fondo en esta parte para poder entender un poquito más lo que dice la Escritura. Yo quisiera que buscara usted en Primera de Corintios, en el capítulo 7, viene siendo el siguiente. ¿Siete qué? 7, verso 2. Dice, Pero bueno, verso 1 y 2, pero espérame el verso 2. ¿el uno primero o el dos, hermano? Vamos a ver desde el 1, porque es importante este capítulo. Cuando a las cosas, palabra de Dios, Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le es al hombre no tocar mujer, mas a causa de la fornicación, cada uno tenga su mujer y cada uno tenga su marido. Hasta ahí. Fíjese bien, ¿eh? Y Pablo reconoce este pecado, dice. Por causa, dice, de la fornicación, manda que el hombre se mantenga bien en su matrimonio casado, dice, y la mujer también. Dice, para que no haya este problema. Y ya conforme usted empieza a leer más a fondo, incluso el apóstol Pablo empieza a dar el consejo matrimonial, los consejos conyugales, donde le dice a la mujer, no te niegues a tu esposo, y le dice al esposo, no te niegues a la esposa. Empieza a hablar dice, porque por causa de eso, de estarse negando, entra la infidelidad, entra la fornicación, y después es un problema mucho más grave y mucho más serio. Sí. Pero regresando al capítulo 6, ahí mismo de Primera de Corintios, capítulo 6, en el versículo, vamos a ver versículo 11, porque recuerden, leímos el 10, ¿verdad? Que dice que ni los fornicarios, ni la última entrada al reino de Dios. Pero sigue leyendo el versículo 11. ¿Qué dice? ¿Quién lo tenga? Amén. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús
y por el Espíritu de nuestro Dios. Me siga leyendo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De Hasta ningún ahí. modo. Fíjense bien el versículo 16. Y aquí está dando un punto muy importante. Ya voy a terminar, no se me desespere. Le prometo que ya termino. Y dando un punto muy importante. Porque estamos hablando que si la fidelidad ya, por eso me divorcio. Por la infidelidad ya busco otra persona. Y el apóstol Pablo trae esta referencia. Y le dice, ¿no sabe que está casado con una ramera? ¿Qué es una ramera? Todos saben, ¿verdad? Que es una ramera. No saben que está casado con una mujer de la calle, una prostituta. Dice, ¿no sabe que es una sola carne? No porque está en el estado que se encuentra y anda haciendo el pecado que anda haciendo, deja de ser una sola carne con el marido. Porque dice, serán, dice, los dos en una carne. Es muy importante que usted y yo entendamos esta parte. Entonces, recuerde que el ideal absoluto de parte de Dios es de que usted y yo dejemos el pecado. Amén. Cuando María Magdalena, ella era una ramera, Sí. y dice la Biblia que la encontraron en el acto. Y el acto, en aquel entonces la ley judía penalizaba ese acto con la muerte. Sí. Acelerado. Y la tomaron, la sacaron y la iban a apedrear. Sí. Y nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, ¿verdad? Que Él le preguntó a todos que si aquí estuviera libre de pecado, ¿verdad? Que tuviera la primera piedra. Es decir, la vas a condenar, la vas a matar, bueno. Si tú realmente estás libre de pecado, y se aviéntala. Y dice la Biblia que Ninguno. nadie se atrevió a hacerlo, y más, se fueron. Y Jesucristo le tomó la mano. Le tomó la mano, como toma la mano de cada uno de nosotros. Y le dijo, yo tampoco te condeno. Amén. Pero él le dijo, Amén. vete, dice, Amén. pero no peques más. Amén. No le dije, sigue en el mismo estado. No, Gloria a Dios. no peques más. Amén. Y esto es lo que nosotros debemos reconocer. Aleluya. Cuando la Biblia nos habla y nos exhorta, es para que nosotros dejemos de pecar. Amén. Amén. Y solo el Espíritu de Dios es el que tiene el poder para ayudarnos Sí. a que nosotros dejemos ese estado pecaminoso. Aleluya. Póngase de pie. Aleluya. Santo. Oh, Dios bendito. Aleluya. Hay muchos más versos que quisiera compartir con ustedes en esta noche, pero el tiempo ha avanzado. Yo sé que algunos tienen que dormir y descansar, otros tienen que ir a trabajar, y otros como yo todavía tenemos que viajar. Pero yo quiero que hagamos una oración y que deje que Dios trabaje en su vida. Yo a, usted a nadie le estoy condenando, porque lo único que condena es Dios. Yo no tengo poder. A nadie yo estoy despreciando. Al contrario, esta enseñanza es para nuestro bienestar. Sí, amén. Por Amén. eso que Pablo escribía las cartas. Sí. La iglesia de Corinto era una iglesia muy problemática, que tenía problemas de adulterio, de fornicación y de tantos pecados. Es más, dice Primera de Corintios capítulo 5, que se dio una situación tan gravosa que dentro de la misma iglesia había un miembro Sí. que se casó con la esposa del papá. No me pregunto cómo estaba la mamá, yo no sé si estaba viva, estaba muerta, yo no sé. Digo que sí sé que la Biblia dice que se casó, dice que tenía la mujer de su padre. Sí.
Y eso causó un gran revuelto que Pablo dijo, saquen a ese entre medio de vosotros. Dice, y no cuando dijeron sáquenlo, córranlo, sino no puede ser parte de la iglesia, no puede ser miembro, tiene que arreglar esa situación. Sí. Dice, no está bien. Sí, sí. Es que es muy importante que nosotros dejemos que el Espíritu sea el que obre y opere en nosotros. Sí, amén. Yo quiero que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Le digamos al Señor que nos dé entendimiento y revelación de lo que la palabra de Dios dice concerniente a este tema. Recuerde que si usted incluso vive sin casarse, es lo mismo, está pecado, está en fornicación. Lo mismo es, aunque usted diga, yo le alabo a Dios, yo me arrepentí, pecado es pecado. Y la única forma de dejar de pecar es cuando Cristo entra en su corazón y usted ya no más peca, ya no más actúa en ese estado. Así que espero que esta clase nos ayude a que reflexionemos y mejoremos nuestras vidas. Padre de la gloria, venimos delante de tu santa y hermosa y divina presencia. Nos presentamos delante de ti en esta hora. Tú conoces cada mente, cada corazón, cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces, Padre, el deseo, el anhelo que hay en nosotros de acercarnos, de servirte, de agradarte. Pero conoces también, Padre, nuestras situaciones, limitaciones, las situaciones que agobian, impiden. Pero queremos, Padre, el entendimiento divino sobre cada uno de ellos. Que tú trabajes en el corazón y le des fuerza para que ellos puedan arreglar su vida, Señor. No para mí, no mi forma de pensar, sino la voluntad tuya, a la forma de tu bendita palabra en esta hora, Señor. Oh, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, aleluya. Oh, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Señor. Queremos, Padre, agradarte y servirte a la luz de tu palabra, no a la voluntad del hombre, no al pensamiento del hombre, sino a tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra es bendita, no hay mentira en tu palabra. Límpianos y permítenos, Padre, acercarnos delante de ti. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Oh, Padre bendito es usted. Gracias, Padre. Gracias,